Hola, Vamos, esperen, esperen. Sí, Claudia Vilte, Paula Tapia, Olivares Yanela, Bernal Abigail y Bernal Cristina, Chaile Cintia, Cari Jiménez, José Román, Abel Maidana, Raquel Barrio Nuevo, Mayra Álvarez, Maricela Aguilar de la 52, Carla Costa, Condori Mayra, María Garzón, Roxana Velázquez, María Correa, Nora Cruz, Soledad Rodríguez de la 48 y Magdalena Maldonado. ¿Son dos? sí, Que tenían dos hojas. Eh, bueno, entonces ahora solamente estaría el trabajo de Orellana y quedan tres sin presentar. Bueno, ahora vamos a ver lo que hizo ella. Y después vamos a hacer un poquito de trabajos prácticos. Eh, a ver, acá. Que ahí vemos el trabajo de su compañera, que creo que no lo descargué. Descargo ese trabajo y lo revisamos y nos comenta un poquito. Mica, ¿estás? Así más o menos nos vas comentando qué tema elegiste, por qué lo elegiste. sí, aquí estoy. Bueno, a ver, comentame qué tema elegiste. Ah, el trabajo infantil doméstico. Ahí lo pongo para que veamos todo. ¿Por qué elegiste este tema? ¿Cómo hiciste? Más o menos comentanos. He visto mucho que sucede con mucha frecuencia Sí. alrededor de mi vida, entonces como que lo he tenido mucho en cuenta. Ujú. Bien. Ella eligió, bueno, el trabajo infantil doméstico. A ver, vos vas a ir leyendo, o querés que yo te lo lea, no sé, como vos quieras. A ver, dicen, mire, concepto, dice, hace referencia al trabajo doméstico realizado por niños que no han alcanzado la edad mínima aplicable o en una situación análoga a la esclavitud. Las tareas domésticas intensas afectan el desarrollo e interfieren en la escolarización. ¿Cuáles son las consecuencias? El trabajo infantil afecta el desarrollo físico, emocional, de niños y niñas. Los menores pueden llegar a desarrollar enfermedades y dolencias crónicas o desnutrición. Los niños se alejan de las actividades propias. Esperen que no veo acá con esto. Con las actividades, bueno, dice, los niños se alejan de las actividades propias de su edad, enfrentan a los niños a un ambiente adulto y a veces hostil, generan agotamiento físico, vulnera masivamente el ejercicio de los derechos de niños y niñas y autoestima baja. Zona urbana, venta de alimentos y artículos de consumo, limpieza de calzado, lavado Esos de son paradas. algunos ejemplos de lo que ocurre en diferentes zonas, como por ejemplo en la zona urbana, qué es más frecuente, qué tipo de maltrato lo que están expuestos los niños. Ujú. Por Bien. ejemplo, durante mi trabajo observé mucho y investigué mucho sobre cómo ocurre este tipo de maltrato que la verdad nadie se da cuenta porque es doméstico, ocurre en la casa, inicia ahí con la familia. Y por ejemplo, si los padres tienen que trabajar y no tienen que dejarlo a nadie no tienen plata como para pagar una cuidadora, entonces
tienen un hijo más que dice, bueno, vos cuidá a tus otros hermanos. Y es lo más común en las zonas urbanas, en las zonas rurales. Es como que el hermano mayor tiene que cuidar a sus hermanitos y además cuidar el hogar o hacer esas actividades que no tendrían que hacer con tanta responsabilidad. Entonces, el lavado de parabrisas, reparación de neumáticos, recolección de basura, cartones, lata, cuidados de hermanos menores y el hogar. En zona rural sería cocinar, ordeñar, limpian, podan, lavan y barren. Quieren ir a la escuela, quieren jugar, pero deben dedicarse a su trabajo. Claro, recordemos que esto es el trabajo doméstico, ¿sí? Trabajo doméstico intensivo es cuando excede. Nosotros diferenciábamos entre lo que era la ayuda o colaboración a lo que es el trabajo infantil, que ya son, o trabajo doméstico intensivo, ¿sí? Que exceden las horas, ¿sí? Exceden determinadas horas semanales, ¿sí? Son más de 10 horas semanales de trabajo. Entonces ya se denomina que es un trabajo infantil intensivo, ¿sí? Por ejemplo, también en la gente del campo Ujú. acostumbraba a tener hijos principalmente por que sea una mano de obra más. En cambio, a medida que va avanzando el tiempo, la gente ahora decide tener un hijo, pero no para que sea una mano de obra que ayude en el trabajo, en el hogar. Y también conocí a una mujer que creció en el campo, pero ahora vive en la ciudad. Y en el caso de ella, ella contaba que ella no fue a la escuela porque quería ayudarlos a sus papás y sus padres también como que no le dieron la escolarización necesaria, solamente hizo segundo de primaria y no pudo tener ese crecimiento normal que tienen los niños, tampoco pudo aprender ni tener la primaria ni secundaria ni nada de esas cosas y ella se tenía que levantar temprano antes de que salga el sol, tener que ir a darle de comer a los animales, limpiarle el corral, andar y a buscar a los animales y tenía que atender todas ahí en las cosas del campo. Tal Y cual, así. ella decía que siempre quería ir a la escuela y se comparaba con sus otros hermanos que decían, yo no fui a la escuela y siempre tuvo toda esa frustración de decir, yo quería aprender, yo quería también tener un título, pero no, yo tuve que ayudar a mis padres en el campo. Justamente esto pasa, así que por ahí se naturaliza tanto esto de que el hermano mayor debe ayudar porque es el mayor y bueno, pero pierde todo esto que nos dice Mica, ¿no? El poder ser niño, porque digamos es niño como todos sus hermanos, pero bueno, al haber nacido primero, al ser el más grande, es como que se le impone más responsabilidad, es quienes tienen que estar a cargo, ¿sí? Pero son mitos, creencias que se tiene desde hace mucho, ¿sí? Que siempre era el hermano mayor el que tenía que llevar la batucada de todos los hermanos. Y bueno, se le quitaba ese derecho. Ventajas. Dice que tienen mayor capacidad de asumir responsabilidades como adulto, claro, porque realiza tareas de adulto. Entonces deja de ser niño y asume esa responsabilidad que la tiene el adulto. Aprende empatía y creatividad mientras cuida y cría a sus hermanos. Es ambicioso y organizado y tiene mayor habilidad social. Dice, pequeños héroes. Un niño de 3 años salva a un hermanito de ahogarse con un objeto. Ese es un video, profe, no sé si le puede dar play. A ver, sí, creo que sí, mira. Three the hell out of being a big brother. Looking like God, sure, watch my back, my spine, no more. Your side, you know. Ay, mi vida, ¿verdad, no? Y esto es Mirarlo como este. para concientizar y decir, el niño tenía 3 años, pero aún así estaba despierto, era observador y pudo darse cuenta de que su hermano podía estar corriendo peligro y actúa y decir, ¿cómo fue el ambiente y la crianza de este niño como para que a esa edad pueda actuar de esa manera? Entonces es como que muchas veces los padres, siempre al hermano mayor le dicen, vos tenés que cuidar a tu hermanito, tenés que ver por él
y hay veces que dejan de jugar o no pueden disfrutar el juego o no pueden hacer otras actividades de niños porque tienen que estar cuidando a su hermanito. Entonces, ¿cómo es la crianza que debe haber tenido como para que esté tan despierto y actuar así Tal cual, ¿no? a Porque él tan se dio corta cuenta edad? y no el adulto, mira que estaba ahí atrás. Y nosotros vemos estos videos y decimos, oh, qué lindo y qué bla, bla, pero no nos damos cuenta de lo que en realidad tendría que estar pasando ahí sin que nadie sepa. Tal cual. Bien. ¿Y cuál va a ser el rol del cuidador? Dice, garantizar los derechos de los niños y prevenir el trabajo infantil, brindar la atención y cuidar necesidades básicas, asegurar su desarrollo integral, la contención emocional y ofrecer un lugar seguro. Eh, Generalmente los cuidadores en este ambiente no están muy presentes porque justamente son los hermanos mayores, los hijos mayores que realizan esas actividades del cuidador. Pero en el caso del que tuviéramos que trabajar frente a una situación así, yo pienso que lo más importante sería brindar la contención que la familia no le da. Es como que el mayor tiene que tener mucho cuidado contra su otro hermano, pero cuando algo le pasa a su otro hermano, se lleva realmente un grave reto de parte de sus padres de cómo no va a estar cuidando a tu hermano, mira lo que le pasó y bla, bla. Y eso le afecta emocionalmente y también psicológicamente. Entonces, cuando ellos pasan alguna situación en el que no se sienten bien, no sienten esa contención de la familia, entonces no pueden abrirse y hablar y decir, bueno, me siento mal porque me pasó esto en la escuela o con mis amigos y no se pueden abrir emocionalmente. Entonces tienden a ser más reservados, le tiende a costar entablar una relación estable al futuro. ¿Por qué? Por el hecho de eso de que son cerrados emocionalmente. Son abiertos sociales, pueden hablar con mucha gente de diferentes edades, pero no pueden abrirse mucho emocionalmente porque no tuvieron esa contención de niños, donde tendrían que actuar siendo adultos y cuando ellos querían llorar o algo, no, nadie los contenía. Perfecto, perfecto. Muy bien, Mica. Este también es un tema no menor, ¿no? Porque hay tantos mitos y tantas creencias esto de lo que es el trabajo doméstico infantil, sí, que bueno, que eso también tiene sus antecedentes, sí, creo que eso de hace mucho ya viene estando presente, sí, y por eso es que es un mito que se trae de generación en generación y creo que los padres lo van haciendo, sí, después los hijos lo repiten con sus hijos y así. Entonces va pasándose de generación en generación. Esto de creer que el hermano mayor es quien tiene la obligación, ¿sí? Porque se le ve, le dan como una obligación, ¿sí? A cuidar a sus otros hermanos, sin tener en cuenta esto, que también es un niño, ¿sí? Y que tiene derecho a hacer lo que hacen los niños o lo que hacen sus otros hermanos, ¿sí? Por eso es que se trata de derribar estos mitos, ¿sí? Justamente dar esta responsabilidad a un adulto, ¿sí? Que sería un cuidador, quien tendría que estar a cargo de todos esos niños y no el hermano mayor, ¿sí? Como dice acá Mica, es muy importante porque se le pasa esta responsabilidad, pierde este derecho a ser niño, ¿sí? Y empieza a adquirir otras responsabilidades. Muchas veces por ahí va a ser quién va a llevar al hermanito a la escuela, quién va a tener que ver a que haga los deberes, quién va a tener que escuchar por ahí las quejas que el hermanito tenga en la escuela, ¿sí? Quién va a tener que ir al negocio y comprar y dar la cara y todas esas cosas, ¿sí? O por ahí si el hermanito se enferma, va a ser quién va a tener que estar a cargo de darle el medicamento. Entonces vemos todas las responsabilidades que va adquiriendo ese niño, ¿sí? Y eso que es niño. O sea que dijimos esto, ¿se recuerdan lo que hablamos esto de la capacidad progresiva, que el niño va adquiriendo conocimiento, experiencia, pero ¿de dónde? De un adulto, ¿sí? De la mano de un adulto. Entonces, el adulto es quien le va transmitiendo. Pero imagínense que este niño lo dejen solo cuidando a otros niños, ¿quién le va a transmitir todos estos conocimientos? ¿Sí? El niño va a tener que aprender, sí, sea, va a tener que aprender.
¿sí? Ustedes vieron en el video que nos trajo Mica, que también es algo muy ejemplificativo, ¿sí? De que este niño con 3 años se tuvo que dar cuenta que su hermanito se estaba ahogando, y bueno, por inercia abrirle la boca y sacarle, pero hay niños que no actúan así, que no se dan cuenta, ¿sí? Entonces, por eso es muy difícil, es un tema que todavía se sigue teniendo presente, ¿sí? Se sigue con esto de la cadena, de que el hermano cuida al resto de los hermanos, ¿sí? Y como que, bueno, como que se lo ve como una ayuda, como una colaboración que tiene que dar, porque los padres trabajan cuando no es una ayuda ni una colaboración, ¿sí? Son trabajos domésticos intensivos, se llaman, porque la cantidad de hora excede y ya pasa ese plano de vulnerar los derechos de los niños, ¿sí? De vulnerar el derecho del niño a ser niño, ¿sí? A tener una educación, a gozar de salud, a ser niño, a poder tener su esparcimiento, a jugar, a descansar, ¿eh? Bien, Mica. Profe, de ahí Sí. viene la parte del tema de frustración, ¿no? Van acumulando frustración, de ahí viene la ansiedad, depresión. Sí, vienen muchos Los... temas porque Exactamente. imagínate, lo hacen saltar etapas, ¿sí? Capaz que tienen 10 11 años y ya tienen que pensar como una persona de 30 años. Entonces como que saltan etapas, saltó la adolescencia, eso donde todos se juntan, donde salen, donde empiezan a experimentar, ir a un lugar, a otro, por quedarse en la casa, cuidar a los hermanos, limpiar, lavar, atender al hermanito si está enfermo, llevarlo, traerlo, como que eh, obvio que algo va a generar en ese chico, ¿sí? Capaz que ver que sus compañeros salen y él no puede porque tiene que cuidar a su hermanito, porque tiene que hacer los deberes, porque la mamá no llegó y no los puede dejar, ¿sí? Eh, entonces debe generar todo eso, me imagino, en ese niño o adolescente, ¿sí? Porque adquiere otras responsabilidades que saltan etapas. Entonces, y Sí, también, por sí. ejemplo, yo tengo a mi hermana que su marido murió cuando mi sobrinita tenía ya casi por cumplir, ese año cumplía los 2 años. Y bueno, mi otro sobrino se tuvo que ser de papá también porque mi hermana le tocó salir a trabajar. Pero bueno, entre pelea en pelea entre ellos dos, de mi hermana y mi sobrino, él sí le reclamaba el hecho de que sí se sentía frustrado porque quería estudiar algo y no lo logró, quería ir a tal lugar, no podía ir, y él iba a bailar y tomaba hasta dónde y empezaba a llorar. Era muy feo verlo. Claro. Sí, sí, suele pasar que por ahí depende, viste que todos los niños, las personas no son iguales. Esto del enojo, de la frustración, del resentimiento por ahí, o esto de que vos escuchás que por ahí se sacan en cara entre hermanos, bueno, pero vos jugabas, yo te tenía que cuidar, o yo hacía tal cosa y vos no, ¿sí? Viste que están por ahí los palitos. Entonces vos ahí te das cuenta que quedó esa frustración, ese enojo, eh, esa cosa como que vos sí y yo no, ¿por qué yo no y vos sí? Eh, pero bueno, eso es lo que se trata de derribar, justamente, el evitar darle al niño responsabilidad de adulto y que sea niño, ¿sí? Dejarlo que sea niño y que juegue como niño y que disfrute como niño y que sea como sus hermanos, ¿sí? Si bien tienen edades distintas, pero no pidieron nacer primero y que lo hagan saltar todas esas etapas, ¿sí? Entonces, es como vos decís, todo acto trae consecuencias, ¿sí? Pueden ser consecuencias buenas o pueden ser consecuencias malas, pero ustedes tengan presente eso siempre. Todo acto que se hace, ¿sí? Trae consecuencias. Entonces, pero tenemos que ver que esas consecuencias sean buenas y no malas, ¿sí? Como esto, frustraciones, enojos, ¿sí? Inseguridades. eh, si bien no va a ser acá, creo, un chico inseguro porque va a tener que tomar decisiones y va a tener que ser seguro para dar un sí o un no o hacer algo, ¿sí? Pero por ahí, Claro, sí, él, por ejemplo, mi sobrino es espectacular en comportamiento desde que él empezó a aprender a hablar, a caminar. Es, tiene una madurez impresionante desde chiquitito. Bueno, ahora tiene su trabajo,
es muy independiente, sabe, tiene su novia de años y sabe que hijo no quiere, no quiere saber nada de hijo, ya demasiado con su hermanita. Pero también le tocó eso, le tocó ser hermano mayor sin quererlo. Y sí, lo que pelean con su mamá, el tema de responsabilidad, es más responsable que su mamá. Sí, porque imagínate, es como que asume esa responsabilidad del adulto, ponerle con 10 12 años y ese salto que tiene que hacer, sí, que se salta toda la etapa esa de la adolescencia, en donde tiene que seguir absorbiendo conocimiento, experiencia, todo, para directamente ser adulto y hacerse cargo de un menor, ¿sí? Entonces, como que no, que saltó mucho y bueno, y tuvo que cambiar su rol de adolescente por rol de adulto y aprender, ¿sí? Aprender o aprender. Es medio difícil, ¿sí? Es medio complicado, pero bueno, hay que tratar de sacar esos mitos, esas ideas que se vienen de hace rato, ¿sí? Que son construcciones que se van haciendo y que se toma la ayuda o la colaboración como un trabajo intenso de todo el día, ¿sí? Como el trabajo que haría un adulto. Y ustedes recuerdan que el trabajo de la mujer, el doméstico, siempre también se lo naturalizaba, ¿sí? Se lo tenía como que, bueno, vos por ser mujer lo tenías que hacer, como algo fácil, como algo que vos ya lo llevas innato, o sea, vos nacés y ya traes todo eso de que vos sabés limpiar, de que vos sabés cuidar a los hijos, y no te hace falta aprender porque ya te nace a vos porque sos mujer, ¿sí? Entonces, lo mismo están haciendo con los niños, y no es así, ¿sí? No puede ser algo innato que él por ser el primero, el hermano mayor, le salga a cuidar a los hermanos, ¿sí? Eso no O es innato. ponerlo de ejemplo, eso es horrible también. Y lo pasé con mi hijo, el hecho de que su papá se la ponía a mi hija mayor de ejemplo en todo, hasta que yo aprendí. Yo aprendí, también veía que no era así, la veía frustrada, no lo demostraba, pero después sí en sus escritos, escribía mucho, en los dibujos. Sí, realmente Claro, tiene el peso de ser el modelo a seguir para sus hermanos. todos tienen, creo que como hablamos, ¿sí? Esto, que cada persona es distinta, ¿sí? Todos tienen su carácter, ¿sí? Tienen su lado bueno y su lado malo, ¿sí? Capaz que algunos son re extrovertidos, uno te toca un hijo re extrovertido, el otro introvertido, pero capaz que es más dócil de carácter que el primero, que es re extrovertido, pero bueno, tiene un carácter que hay que tratarlo con pinza. En cambio, el otro que es introvertido, capaz que es más dócil, ¿sí? Vos nunca lo vas a ver idiota. O sea, de todo hay que sacar algo, pero por ahí esto de que por ser el más grande también es el ejemplo a seguir, también, o sea, como que cada uno es particular, cada uno tiene que tener el derecho a elegir, sí, a ver qué quiere hacer, qué no quiere hacer, y capaz que para los padres está bien, pero para otras personas está mal lo que hace, sí. Creo que eso es muy particular, ser el ejemplo a seguir, ¿no? Porque eso quita el poder a elegir, porque vos no podés tener un molde, ¿sí? Entonces te quita el derecho a que vos puedas elegir o a que esos niños puedan elegir, porque entonces los padres quieren que sigan ese molde, ¿sí? Que sean como ese molde, ¿no? ¿Por qué? Porque capaz que quieren ser otra cosa, que también los hace feliz, porque bien que por ahí hay padres que, bueno, que vos tenés que tener esta profesión o seguir esta rama. Y capaz que a vos no te gusta, capaz que vos no querés ser eso, querés ser otra cosa, querés ser un chef, querés ser una peluquera, querés ser un tatuador, ¿sí? Eh, y bueno, o sea, no es el lineamiento que el hermano mayor, porque el hermano mayor estudió, porque se sacaba 10, bueno, el otro se saca 6 pero aprueba, pero aprende, vos le preguntás y sabe, ¿sí? No es lo mismo. Entonces esto por ahí también de los ejemplos, de qué es el ejemplo, de qué es esto, tampoco, porque está haciendo un molde que quiere que todos estén dentro de ese molde y salgan todos iguales, ¿no? Imposible, porque cada uno es diferente, cada uno tiene este derecho a elegir, ¿sí? Entonces eso lo va a hacer diferente, no lo vas a hacer del mismo molde, ¿sí? Pueden ser tres hermanos criados con la misma madre, pero ser todos distintos, ¿sí? Pero como le digo, eso depende porque cada uno es individual, es único. Entonces,
nunca van a ser iguales. Capaz que puedan coincidir con algunas ideologías, puede ser que no, pero siempre van a ser distintos, todos son distintos. Es medio... Ya, en mi caso, por ejemplo, yo cuando me separé aprendí todo eso, a conocer a mis hijos, a conocerme a mí, a conocerme como mamá. Aprendí, bueno, el año pasado vi la frustración también de mi hija, el tema de estudio, el de que su papá sí le exigió una carrera y después cuando la vi que casi la internan, dije no. Sí le digo estudien, pero de ahí a que ellos quieran estudiar ciertas cosas que puedan mantenerse a lo que ellos quieran. Pero aprendí a ser, a comprender como mamá, a aprender a ser mamá y ellos también en el hecho de aprender a ser hijos, diferente a lo que fue un matrimonio al estar solo. darle ese poder de elección, porque por ahí no todo, como te digo, quiere ser profesional, pero no es, por ejemplo, si elige ser tatuador o esas cosas que por ahí, qué sé yo, que de antes lo capaz que para ellos no son, no es una profesión, y sí es una profesión, ¿sí? Hay tantos tatuadores importantes o no sé, hacer algo que salga del prototipo de que sos enfermera, doctor, ese tipo de profesiones, entonces por ahí depende de las ideologías, ¿sí? De los padres, ustedes vieron que ellos ya traen su ideología. Entonces, por ahí está mal visto y bueno, eh, pero bueno, acuérdense siempre este poder de elegir, ¿sí? Dar este poder de elección, que justamente es lo que es la modificación que se trae, ¿sí? Aparte de considerarlo una persona, ¿sí? Al considerar una persona se lo escucha. Entonces, al escuchar, la persona se puede expresar, puede elegir, ¿sí? Puede expresar qué siente. Entonces, esta es la modificación. Ya no es como antes que se decía, bueno, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer el otro, porque vos sos niño y no sabés ni entendés. No, ¿por qué? Lo mismo esto que ustedes le dan la opción, que muchas me contaban que sus hijas estudiaban en técnica, ¿sí? Ustedes le dieron la opción de poder elegir un colegio bachillerato, ¿sí? O una técnica, o capaz que otro tipo, ¿sí? Pero antes no se hacía esto, antes te decían, bueno, vos tenés que ir a tal colegio y tenés que ir, porque vos no sabés, porque vos no entendés, ¿sí? Y es por tu bien. ¿Sí? Entonces no se daba ese poder de elección como se da hoy, que hoy, bueno, el niño elige, bueno, yo quiero ir a una técnica, va a una técnica, yo quiero ir a un bachillerato, va a un bachillerato, yo quiero ir a un colegio de mujeres, va a un colegio, o sea, hoy se da ese poder de elegir, ¿sí? Eso recuerden que eso es la modificación, eso es lo que hoy se permite al niño o niña, ¿sí? Que elijan, que elijan y se expresen libremente. Eh, entonces, eso es la nueva concepción que se crea con la convención. El niño como sujeto de derechos, ¿sí? Como persona que puede ser escuchada y teniendo en cuenta esto, la capacidad progresiva. Y que a medida que va a ir pasando el tiempo, el niño va a ir adquiriendo más conocimiento, más experiencia, y entonces va a poder entender, ¿sí? Lo que está bien, lo que está mal, distinguir el bien y el mal. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, eso es lo que ustedes siempre tienen que recordar como cuidadora o cuidadores, ¿sí? El poder de elección que tiene la persona. Mira, bueno, muy bien el trabajo de Mica, ¿sí? Muy lindo el tema porque es un tema realmente que por ahí hay que sacar todos los mitos y cortar con esos mitos, ¿sí? Y traer todas estas nuevas concepciones. Bueno, yo que les traje acá les traje un caso para que ustedes analicen. Este caso es reciente, entonces yo quiero que ustedes escuchen, que me saquen todos los temas que venimos viendo, esto de maltrato, a ver si se denunció, no se denunció, ¿sí? Todos los temas que venimos viendo de acuerdo al desarrollo, la edad que tienen, esto del derecho a escuchar, que les estoy diciendo que es muy importante que tiene todo niño o niña, ¿sí? El derecho a escuchar y lo importante, qué derechos se vulneran, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros venimos viendo en la convención, qué derechos se están vulnerando, ¿sí? Bueno, yo les pongo el video, ustedes escuchen todo lo que hablan los periodistas. Creo que nosotros vimos en la anterior clase un video que era más o menos en 1996 de también de un homicidio de un niño. Creo que sí lo vimos con ustedes, o no llegamos a ver. No, En no vimos. Bueno, en Mendoza, ¿sí? No se trataba, no se hablaba todavía en esa época del maltrato, ni cuenta se lo tuvo, ¿sí?
eh, directamente se habló de los padres, bueno, les comento más o menos, fue en 1996. eh, Godoy, se llama, bueno, era Gigi Godoy, ¿sí? Y los padres dijeron que habían ido al súper y que el niño se perdió, ¿sí? Lo secuestraron. Entonces todo digamos, el barrio de ellos se levanta, empiezan a hacer marcha, a buscarlo y qué sé yo, y la policía se quedó con eso, con que lo habían secuestrado. Entonces, la presión que tuvo el hombre, esto de que el mismo barrio ayudaba, que todos pedían que aparezca, que querían ayudar a buscarlo y qué sé yo, el mismo padre quien declara y dice que no, que lo mató. ¿Por qué? Porque el niño no lo había saludado. Entonces le dio tantos golpes, se ensañó tanto, lo pateó tanto, le quebró el brazo, tenía un testículo también roto, o sea, tenía tantas patadas, imagínense, que yo no entiendo cómo el periodista no cuenta que se escucharon gritos, porque me imagino de tantos golpes que le dio, porque el chico estuvo 9 horas agonizando en su casa y murió por falta de atención. Estuvo la madre, tampoco lo llevó para que lo atienda, lo dejaron que muera en la casa y después lo llevaron y lo enterraron en el lugar. ¿Sí? Pero, ¿cómo puede ser que con tantos golpes que ese chico le dieron, ningún vecino haya escuchado? ¿Sí? Eh, el niño tenía 3 años y me imagino por los golpes que le dieron, porque no ha saludado, porque no lo saludó a su papá cuando se iba a trabajar, no debe haber sido la primera vez. ¿Sí? Entonces, no se hablaba de maltrato. Directamente el hombre, los padres dijeron, no, fuimos al súper y no lo encontramos, nos lo secuestraron y quedaron con esa versión. ¿Sí? Nunca indagaron a ver si había maltrato, nunca fueron al hospital cercano del domicilio, ni a la salita, algún centro de salud que diga a ver si ese niño llegó alguna vez golpeado. Los vecinos nunca hablaron de maltrato. ¿Sí? Eh, los periodistas tampoco. Solamente hablaron de eso, de que el niño, bueno, fue golpeado, después cuando el padre recién declaró que le había pegado y que, bueno, se pasó con los golpes porque él no lo había saludado y, bueno, y lo tuvieron en cama y terminó muriendo, sí, porque estaba muy golpeado, tenía golpeada la cara, la cabeza, o sea, lo repateó. Pero, ¿cómo puede ser que los vecinos no hayan escuchado? Porque no creo que con tales golpes que le dieron, no creo que el niño no haya gritado, no haya manifestado dolor, ¿sí? Eh, entonces, como que todavía en ese entonces no se hablaba de esto de los centros de salud que tienen que anotar o tienen que avisar en caso de que los niños lleguen maltratados, ¿sí? Tener en cuenta cuántas veces van. Y bueno, los dos terminaron presos, pero por homicidio, pero nunca se vio la figura del maltrato, nunca se habló del maltrato, ¿sí? Eh, a eso es lo que íbamos y que analizábamos también con sus compañeros, que en ese entonces como que estaba recién queriendo salir, recién como que indagándose y el maltrato como que no se lo veía, ¿sí? Porque ustedes recuerden que antes cómo era. Antes era la educación era vertical, ¿sí? Basado en esto, en lo que era el abuso del poder. Hoy en día, con las nuevas concepciones, se busca una educación horizontal basada en el respeto y la valoración hacia la otra persona, ¿sí? Mira, teniendo en cuenta que es otra persona, el niño es una persona. O sea, antes no se tenía en cuenta eso. Antes se lo cosificaba tanto y se entendía que el adulto es quien tenía el poder, el adulto es quien tenía que enseñar, y bueno, por ahí los golpecitos servían para que aprendan, se decía, ¿sí? Hoy en día no, y ustedes vieron que hasta en el código dice expresamente que se prohíbe todo tipo de malos tratos, ¿sí? De cualquier tipo. Aunque muchos tengan esta visión errónea de que yo no le pego, entonces yo no lo maltrato, pero sí le gritás, lo amenazás, lo ignorás, ¿sí? Eso también es un tipo de maltrato. Entonces también sacar ese mito que el golpe nada más es maltrato. O este que, bueno, pero yo le doy un chirlo nada más. El maltrato es el golpe, o sea, más allá que le dé 1, 2, 3, 4, es maltrato, porque es golpe, ¿sí? Entonces también sé que hay que empezar a derribar todos esos mitos, ¿sí? De que el maltrato es solamente el golpe, que el maltrato si yo lo mato a golpe, o sea, le doy cuántas patadas le tengo que dar, cuántos moretones le tengo que dejar para que sea maltrato, ¿sí? El chirlo que vos le das es maltrato.
Entonces, también sacar esos mitos, ¿sí? Entonces, presten atención acá a lo que es la nota, cómo la dan, ¿sí? Y lo importante que es tener en cuenta todo esto y cómo lo pueden manejar también ustedes después de los conocimientos que ya tienen y que ya pueden analizar una situación, ¿sí? La situación de dolor que están viviendo muchas familias hoy en San Isidro cuando descubrieron que efectivamente lo que sospechaban es lo que estaba pasando, y es que sus nenitos chiquititos de una guardería, de un jardín maternal, estaban siendo maltratados. Bueno, una historia estremecedora sucedió en el interior de este jardín de infantes. Las víctimas menores de 3 años, todos muy chiquititos. ¿Qué hicieron los padres? A partir de ver el comportamiento de muchos de los pequeños, Profe, no se comportamientos ve. extraños, comenzaron, bueno, a investigar qué estaba pasando. Decidieron grabar justamente durante varias horas el contacto, la relación que tenían los docentes con sus hijos. Básicamente, Pablo, un papá lo que hizo fue poner un Claro. dispositivo en la mochila del nene para ver qué estaba pasando. Esta es la grabación. Profe, no se escucha. Estoy leyendo lo que me están diciendo es. Ahí está. Comenzó bien, se escuchaba, pero no se veía. Bueno, ahora Imagínense ustedes la ahí, situación de ahí escuchan y ven. Sí, Ahí listo. dolor que están viviendo muchas familias hoy en San Isidro cuando descubrieron que efectivamente lo que sospechaban es lo que estaba pasando, y es que sus nenitos chiquititos de una guardería, de un jardín maternal, estaban siendo maltratados. Bueno, una historia estremecedora sucedió en el interior de este jardín de infantes. Las víctimas menores de 3 años, todos muy chiquititos. ¿Qué hicieron los padres? A partir de ver el comportamiento de muchos de los pequeños, comportamientos extraños, comenzaron, bueno, a investigar qué estaba pasando. Decidieron grabar justamente durante varias horas el contacto, la relación que tenían los docentes con sus hijos. Básicamente, Pablo, un papá lo que hizo fue poner un Claro. dispositivo en la mochila del nene para ver qué estaba pasando. Esta es la grabación. No se escucha, profe. ¿Escuchan? O sea, No ¿escucharon se al comienzo? escucha. Pero al comienzo tampoco escucharon. No sé por qué no sale el audio. Al comienzo sí. Ujú. Y después ya no escuchan nada. No. no, profe, no se escucha. Oh. Bueno, por lo menos pueden leer lo que dice, porque en realidad no se escucha mucho, pero o sea, no se escucha el audio de lo que dicen las maestras, por eso pasan las letras abajo, ¿viste? Que más o menos hay como unos subtítulos. Eso es porque no se escucha bien y entonces como que comienzan a tipearlo al eso que dice acá abajo con letras grises, ¿sí? Eso es lo que le dicen las maestras a los niños, ¿sí?
¿qué hacen los padres? Al ver el cambio de actitud que tienen los hijos, uno, ¿sí? decide ponerle un micrófono en la mochila para ver qué pasaba. ¿Sí? Entonces, antes de ir a la escuela, bueno, le pone el micrófono en la mochila y después antes cuando lo va a retirar, ¿sí? Antes de irse, él empieza a ver, ¿sí? Y descubre todos los tipos de maltrato que le hacían a estos niños, ¿sí? Justamente, bueno, esa parte no se escucha bien porque no, o sea, no sale bien la voz de ella, se escucha los gritos, pero bueno, esas letras que salen ahí, los subtítulos, es lo que ella les va gritando a los chicos, ¿sí? Se siente mucho llanto, ¿sí? Llanto, 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 y como que se va poniendo lo que las maestras dicen, ¿sí? Eh, por eso es que no escuchan claro, eso es lo que debe ser, que no escuchan claro lo que dice, pero si escuchan lo que dice el periodista, bueno, el periodista tiene bien el sonido, pero el sonido que está, ¿sí? es de un micrófono que estaba en una mochila, entonces como que no es muy claro ni tampoco es muy fuerte, por eso son los subtítulos. Se los dejo para que ustedes sigan viendo los subtítulos y después cuando hablan, hay unos vecinos, me avisan si ahí escuchan o no, ¿sí? Profe, disculpe, amplíe por favor la imagen. ¿Cómo? No te escuché. ¿Usted puede ampliar la imagen, por favor? Sí, ahí está. Bestias atendían a estos chicos, bestias realmente se los llamó hasta ahora docentes, a partir Sí, de ahora exactamente, ¿no? delincuentes. Sin duda, esto evidentemente es un delito, lo que escuchábamos ahí, sobre todo en el momento en el que una de las supuestas maestras le dice a uno de los nenes, guarda con lo que las huevaditas que vayas a contar en tu casa. Estamos en vivo con este tema, por supuesto, nos vamos a seguir ocupando. Está Leila Aidar. Leila, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo te va, Pablo? Bueno, acá en O'Higgins y Beco, en lo que supuestamente era el Jardín de Infantes, que no lo era porque no estaba habilitado, acá es donde se grabaron, donde el papá Hernán Hernández, antes de retirar a la nena del colegio, decidió escuchar cómo las maltrataban las maestras. Y tengo los nombres de las maestras, o de las supuestas maestras, porque según consta y según hemos escuchado acá, no eran maestras, no tenían título. Las maltratadoras que uno puede escuchar en la grabación, una es Janina Gogonza, la otra es Noelia Gallardo, y las dueñas de este lugar, que alquilaban este lugar además, es Noemí Núñez y Mariana Buchnit. Las dueñas, digo, quienes alquilaban y quienes, digamos, serían las dueñas de lo que sería el establecimiento educativo, ¿no? No del edificio. Respecto de lo que ustedes estaban escuchando, bueno, dicen que hay grabaciones mucho más subidas de tono, que son bastante más graves y que los padres directamente no las quisieron dar a conocer porque son humillantes, porque realmente uno escucha esto y no puede creer que se haya tratado así a los Sí, chiquitos. sin duda, Leila, y la verdad es que vos lo llamas bien, son maltratadoras por lo que estábamos escuchando recién, sin duda eso es así. Te cuento que mientras vos estás ahí en vivo, dieron una conferencia de prensa desde el Consejo Escolar de Provincia de Buenos Aires diciendo que esta era una escuela que no estaba habilitada por la provincia de Buenos Aires y que en realidad no depende por eso del Consejo Escolar, lo cual no significa que no haya que actuar en la justicia con estas maltratadoras como vos definías. Sí, y una cosa importante, Agus, para que las mamás que tienen que reubicar a sus chiquitos, las mamás y los papás que van a tener que reubicar a sus chiquitos que sacan de este lugar, es que sepan que cuando vayan a un jardín de infantes, un jardín maternal, tiene que haber un cartel que dice DIEPREJEP. Este es la Dirección de Colegios Privados que depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y tiene que haber un número de habilitación. Ese cartel tiene que estar en la puerta. Claro. Y también tiene que, en el recibo que le den en el jardín, tiene que aparecer este número de habilitación. Bien, ese es un dato Agustina, importante. sí, después lo vamos a repetir si querés, pero ahora los invito, si quieren, a escuchar testimonios que hemos estado recolectando de un papá, de una supervisora que fue la que dijo que esto no estaba habilitado. Los escuchamos. ¿Qué trámite van a complementar? El trámite administrativo.
A las 10 de la mañana, inspectoras provinciales se apersonaron en el lugar para notificar a los dueños respecto a la clausura. No fueron recibidas. Soy inspectora de DIPREJAT, con lo cual lo que les puedo decir es que no tiene autorización de funcionamiento desde el año 96. Nada más, lo que haya hecho la municipalidad desconocemos. ¿Quién tiene autoridad para poder determinar que este establecimiento esté habilitado o no? ¿Quién es la autoridad? Nosotros como autoridad educativa somos las que autorizamos, como una institución educativa. ¿Por qué el abogado del lugar dice que tiene una habilitación municipal? Desconocemos. ¿Existe esa posibilidad que tenga una habilitación municipal? Desconocemos eso. Ahora, ¿cómo funcionaba, señora? ¿Cómo funcionaba? En realidad ustedes vieron que no tienen cartel, nunca tuvo cartel, con lo cual no sabemos nosotros. Si no lo habilitaban ustedes, este Como lugar institución educativa no podía funcionar. me parece que era un salón de fiesta, señora. ¿Sobre qué cosa, señora? ¿Cómo? Para notificar qué cosa. Que no pueden funcionar como institución educativa, con lo cual se tienen que presentar ante la sede inspectora. Los vecinos denuncian que desde el exterior se escuchaban gritos de criaturas. Pensé que lo gritaban a un chico. Pero pensé que era porque los padres lo habían dejado recién, ¿viste? No me extrañó. ¿Qué les gritaban? Le gritaba como que callate, callate, callate. ¿Viste? El chiquito lloraba. Yo pensé, digo, los padres lo dejaron y el chiquito llora porque lo dejaron ahora. Y resulta que no era, sería por eso. Las maestras les gritaban. Una maestra. Pero no tiene perdón lo que hicieron. Sí hicieron todo lo que se dice que hicieron los chicos, porque eso se lleva hasta que uno se muere. Algunos padres aseguran que las irregularidades vienen desde hace más de 14 años. Un día la directora me cita y me dice, no, lo que pasa es que vos tenés que entender que esta institución se maneja con penitencias, castigos. Yo soy docente y yo no creo que un chico de 1 año y medio entienda lo que es y se deba, como docente, dar una penitencia, castigo. Eso es terrible. ¿Cómo pueden estas docentes, si se las puede llamar así, tener un delantal? Bueno, deberán dar cuenta seguramente desde el municipio, estamos hablando de San. Bueno, escucharon de todo un poco, ¿sí? Esto último que penitencia, castigo. A ver, ¿qué piensan? De acuerdo, yo quiero que evalúen de acuerdo a todo lo que ustedes vieron, ¿sí? A todos los conocimientos que tenemos, esto de los derechos del niño, de lo que vimos lo bueno, los maltratos, el desarrollo, ¿sí? Este derecho a ser escuchado, si se tiene en cuenta o no, ¿sí? Tengan en cuenta la edad, ¿sí? Una salita maternal de 1 año, 2 años. Tengan en cuenta esto, el desarrollo y lo importante que es el derecho a expresarse, el derecho a ser escuchado, ¿sí? Yo quiero que tengan todo en cuenta como para que ustedes analicen y me digan la situación después de todo lo que escucharon, porque se escuchó un montón de cosas, se puede sacar un montón de cosas de acá, ¿sí? A ver, ¿qué opinan? A ver, ¿qué derechos se vulneran primeramente? A la libre expresión, profe, porque como usted dice que no podían hablar ellos y como que le gritaban para que no se expresen, que estén callados, algo así decía la vecina que escuchaba. Sí, bien, bien. A expresarse, bien. ¿Qué más? A ver el resto. Esto que los padres lo hayan tenido en cuenta el comportamiento para darse cuenta y a ver, empezar a dudar por qué está así, qué le pasa, ¿sí? Tengamos en cuenta, un niño de 2 años, de acuerdo a lo que vimos nosotros en desarrollo, ¿qué necesita? ¿Qué puede hacer un niño de 2 años? A ver, imagínense en ustedes, cuidadora, tengan un niño de 2 años. A ver. Contención. Profe, Sí, profe, la maestra le prohibía que ellos comuniquen, que cuenten en la casa cómo los trataban. tal cual. Y sí,
bueno, que el chiquito sufría en silencio, ¿no? Hasta que los padres, bueno, se dieron idea de poner un micrófono ahí, bueno, para poder descubrir qué es lo que estaba ocurriendo, porque sí o sí a los niñitos se lo veía diferente en el hogar, ¿no? Porque algo había, Y con porque 2 años, bueno, ustedes imagínense, los niños hablan, ¿qué hacen a los 2 años? ¿Qué necesitan? ¿En qué etapa están? El de descubrimiento. Descubrimiento, el de apego, el recién queriendo empezar a hablar, ¿sí? ¿Qué necesitan? Que los ayuden justamente con su lenguaje, necesitan que los ayuden a explorar el mundo, a conocer el mundo, ¿sí? Y esos niños lo único que recibían eran maltratos, gritos, golpes, ¿sí? Cero contención, cero apego, ¿sí? Eh, entonces, ante los cambios de humor, capaz que los niños no querían ir al jardín, entonces como que los padres eh, empezaron a sospechar, como yo les decía, por ahí imagínense que yo soy cuidadora de su hijo. ¿Eh? Y capaz que los 2, 3 primeros días puede ser que llore conmigo, pero si ya pasó un mes y sigue teniendo esa misma actitud de que llora y no quiere desprenderse de ustedes y no quiere venir conmigo, ¿sí? Imagínense que tengo 1 año y medio. Ustedes van a sentir algo raro, ustedes van a pensar algo raro, ustedes van a decir, no, es que Juancito es malcriado, o van a tener en cuenta lo que expresa. Y no, porque uno ya va a ver el comportamiento, va a pensar por qué está llorando, qué le hicieron en el jardín o qué pasó. Creo que el papá se va a comenzar a cuestionar esas cosas. Y eso empezó acá, eso empezó a cuestionarse. Con 2 años esos chicos no pueden manifestarse. No es lo mismo que un niño de 5 años que puede contar, sí, me pegan, puede contar, ¿sí? Pero imagínense con 2 años que recién empiezan a esto, a decir palabras sueltas, ¿sí? Como que es medio difícil, ¿sí? Es medio difícil de que ellos puedan, ¿sí? Expresarse. Entonces, ¿cómo se van a expresar? A través del llanto, a través de esto de que los padres los quieran dejar y que ellos rechacen, ¿sí? Lloren y lloren y lloren y pobre en mi vida no puedan contar qué le están haciendo, ¿sí? Entonces, ante eso, bueno, los padres no hicieron caso omiso, no miraron hacia el otro lado, sino que dijeron, bueno, acá está pasando algo, es raro que venga ya hace rato al jardín y siga llorando y no quiera quedarse y hayan niños, ¿sí? Porque mayormente los niños buscan otros niños para jugar, que es lo lógico, ¿sí? Pero que acá no, que el niño no quiera quedarse. Entonces, miren lo importante esto, ¿sí? Del derecho del niño a ser escuchado, a expresarse, más allá que ustedes me digan, sí, tiene tal edad, pero de alguna forma uno lo puede hacer que se exprese, ¿sí? Buscar a ver si, Cristina. Cristina, eh, bueno, entonces ustedes vean lo importante que es, ¿sí? Y después esto que al final, ¿qué decía? Que la directora decía que cómo era la educación. La educación en su jardín era a través de castigos y penitencias, ¿sí? ¿Qué dijimos nosotros de los castigos y las penitencias? Es una concepción vieja, o sea, ya no tenía que usar esos tipos de enseñanza, no sé. Tal cual, es una concepción vieja, ¿sí? Es una concepción antiguísima, o sea, ella ¿cómo puede ser que siga manejando cuando después de lo que fue la modificación esta de lo que con el surgimiento, con lo que la Argentina se adhiere a la convención, quedó en la antigüedad toda esa concepción, ¿sí? Se dejaron los castigos, se dejó el maltrato. Ustedes vieron que antes, ¿qué pasaba? En las escuelas, es más, en las escuelas creo eh, que, este, que castigaban a los chicos y estaba bien, o sea, ningún padre decía nada porque todos entendían que bueno, que era por tu bien, o seguramente vos te portaste mal, no le hiciste caso a la seño, y bueno, ahí están las consecuencias, ¿sí? Como yo les dije. Hola, buen día, Euge. Lo que estamos haciendo es un caso práctico que vimos, ¿sí? Estamos analizando. Hoy en día ustedes vieron que, como yo les dije, se dejó ese tipo de educación de lado, ¿sí? Y se va por esto, por lo que es una educación horizontal, basada en qué? En el respeto y la valoración
hacia la otra persona. Entonces, esto es lo importante. Entonces, ustedes también es importante que sepan, ¿sí? Porque como les digo, esa es una visión, una concepción antigua, pero muy antigua ya, ¿sí? Dijimos que todo esto surge a fines del siglo XIX. Entonces, ustedes van a ver que todas esas acciones se sancionan. Y ustedes vieron que sí se sanciona, ¿sí? Por ahí, y más con la parte penal. Hay que ver qué tipo de lesiones sufrieron, ¿sí? Entonces se va por ese lado, por el lado de Profesora, la... y las consecuencias que pueden tener esos niños más adelante, ¿no? Lo que Sí. pueden sufrir de no querer ir a la escuela o todas esas cosas, ¿no? Imagínense ustedes que ahora esos niños, ¿cómo van a entrar a otra salita? ¿Cómo van a querer quedarse en otro lugar? Lo que más van a buscar va a ser la protección del padre y la madre, ¿sí? Es difícil que quieran irse, capaz que no dormían bien de noche, ¿sí? Entonces esos padres no van a poder dejarlos en cualquier lugar de nuevo. Y otro también, el ponerse del lado de los padres, ¿no? Ahora, ¿cómo confían ellos para dejarlo en otro lugar? Porque también está ese lado, ¿sí? De que ellos han pasado todo esto, ellos han confiado en la maestra, en el jardín, en todas esas cosas. Entonces, ahora, ¿cómo confían ellos en ponerlo en otra salita y que su hijo no pase lo mismo? ¿Sí? A que vuelvan a descubrir, a ver si está bien, está mal. Y el niño, ¿cómo empieza a confiar en este adulto nuevo? ¿Sí? Dijimos que todo esto el niño sí tiene memoria, el niño sí siente, ¿sí? Es como que es medio difícil, ¿sí? Para ambos, tanto para los padres como para el niño, ¿sí? Ir a otro lugar y volver a construir y todo eso, ¿sí? Eh, pero bueno, tenemos que rescatar esto, lo importante que es estar al día con las nuevas concepciones, eh, saber esto de los cambios y que hoy el niño ya no sigue ese tipo de educación en donde, bueno, yo con el castigo te enseñaba que para eso, o seguramente hiciste algo, o que con esto vos vas a ser un hombre de bien, una mujer de bien, ¿sí? Se deja de lado toda esa visión y se viene con esta visión que es justamente, como les dije, basada en el respeto y la dignidad hacia la otra persona, teniendo en cuenta que todos somos personas, más allá que sean adultos o no sean adultos. ¿Sí? Los niños son personas, pero con una capacidad progresiva que de a poco van a ir entendiendo, ¿sí? Entonces, eso es lo importante que ustedes tienen que rescatar. ¿Y qué se vulnera? Se vulnera el derecho a la educación, ¿sí? El derecho a la salud, a gozar de una buena salud. No es tanto salud física, sino también psicológica, ¿sí? Esos niños con esos traumas psicológicos que van a quedar son enormes. Entonces, también se les viola. ¿Sí? Eh, Esto es de protección. ¿Quién tiene el derecho de proteger? ¿Sí? Tengamos en cuenta que si ellos están en un jardín, la responsabilidad pasa a ser en ese momento que están en el jardín del jardín. ¿Sí? Entonces, son los encargados de proteger que no se vulneren los derechos de esos niños, y son los primeros que han vulnerado. ¿Sí? Más la directora, ¿sí? Con su contestación tan antigua, ¿sí? Tan, este, que se lo tenía en cuenta el niño como un objeto, ¿sí? Como que lo cosifica mucho porque entiende que así va a entender y con este abuso de poder jerárquico que vimos, ¿sí? Con esta cero empatía porque debe haber escuchado a los niños llorar. Y lo feo que eso ya viene de años, como dice la vecina, ¿no? O decían de hace como 15 años, por ahí decían que ya venía con estos tipos de maltrato, ¿no? Y aparte los vecinos como que tomaron algo como natural, que, o sea, no está bien, porque el maltrato también es el grito, esto que ella decía, bueno, pero le decía que cállate, cállate, ¿sí? Eso también es maltrato, ¿sí? Entonces vemos también esto de cómo se visualiza el maltrato. El maltrato, si no es un golpe, muchos creen que no es maltrato. ¿Sí? Porque si ella hubiera tenido bien en claro esto, lo que es el maltrato, y que no tan solo es un golpe, sino que los gritos también son maltrato, capaz que hubiera denunciado, ¿sí? O esto también de que por ahí es más fácil mirar al otro lado, y bueno,
Los niños Y siguen viendo. también, como dice ahí, profe, el Estado como que no inspeccionó antes, tenían todos ellos, dice, mal los papeles y bueno, hace cuánto que no tenían nada actualizado y las inspectores recién llegan cuando pasó esto, ¿no? Es más, las docentes que dicen ser maestras, creo que no sabían si eran maestras. O sea, fíjense en el nivel, o sea, que viene cualquiera y abre un jardín, ¿sí? Pone gente que no está capacitada y acá vemos que no están capacitadas, ¿sí? Porque una maestra aprende, tiene supuestamente todas estas materias, ¿sí? En donde se le enseña, tiene pedagogía, tiene psicología, tiene derecho, tiene todo, y tiene que estar empapada en esto, ¿sí? En el cambio de concepción y cómo es el tipo de educación y el daño que le puede causar a esos niños, ¿sí? Más allá de que tengan 2 años y que muchos puedan decir, no, no va a recordar. El niño sí recuerda, porque el niño cuando empiece, tenga que ir a otra salita, no va a querer entrar y va a llorar, obvio, porque tiene miedo, ¿sí? Entonces, te das cuenta ahí que el niño sí recuerda, que el niño sí siente, porque siente miedo, va a sentir miedo, angustia, se va, quien lo protege, los padres, y ahora entra a otro lugar. ¿Sí? Se va a sentir desprotegido, con miedo a ver si le vuelve a pasar lo mismo. Sí, como que es medio difícil y también esto de que cualquiera va y abre y como vos decís también, ¿sí? Es deber del Estado controlar, porque decía que ya estaban trabajando hace 14, 15 años más o menos. Entonces, esto que es deber del Estado controlar cada establecimiento de salitas infantiles, ¿sí? Eh, pero bueno, hay un poquitito de todo, ¿sí? Hay un poquitito de todo, como ustedes vieron, de gente que todavía les falta eh, conocer estas nuevas concepciones y siguen con estas viejas ideologías, gente que por ahí entiende mal lo que es un maltrato, ¿sí? Y al grito no lo tipifica, no lo pone dentro de la bolsa de maltrato, o también podemos tomarlo como que miro hacia otro lado, ¿sí? Eh, y bueno, está este otro lado que vemos que los padres comienzan a hacer esto del derecho del niño a ser escuchado, a dejarlo expresar, a que dejarlo que se exprese, y bueno, de acuerdo a lo que el niño diga, ellos ver, ¿sí? Ver si qué hacen, qué no hacen, buscar entenderlo, ¿sí? Y buscar lo mejor, porque ellos estuvieron buscando, bueno, a ver, ponemos un micrófono para ver qué tiene, porque no se siente bien, ¿sí? Entonces ahí vemos que ellos están buscando que el niño esté bien, ¿sí? Porque si no hubieran sido otros padres, hubieran dicho, bueno, no, llora, pero ya se va a acostumbrar. eh, Total, hay que mandarlo para que aprenda, ¿sí? Para que interactúe con otros niños, pero tuvieron en cuenta esto, lo que es el derecho, ¿sí? A que expresarse, el derecho a ser oído, ¿sí? Y ellos, bueno, lo escucharon lo poco que se expresaban con su edad, que era solamente a través del llanto y no con oraciones, ni podían contar, ¿sí? Pero bueno, el adulto vio cómo podía hacer o qué método ocupaba para entender ese niño por qué lloraba y bueno, fueron justamente los micrófonos. Porque si no, nunca se iba a saber y esta gente iba a seguir actuando lo mismo, ¿sí? Entonces vemos que a través de eso se, este, se vio que tenía el niño, pero es importante, ¿sí? Entonces vemos acá todo. Vimos los derechos, vimos el derecho esto de lo que es a poder expresarse, ¿sí? A ser escuchado, vimos esto de lo que es el buen trato y que necesitamos la empatía, el no abuso del poder jerárquico, vimos maltrato, ¿sí? Vimos esto del denunciar, vimos, ¿qué más vimos acá? Desarrollo, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo así de a poquito ustedes pueden ver todos los temas, pueden analizar una situación. Bueno, Profe, sí, quería contar algo. sí. Capaz que los más jóvenes por ahí no creen que esto por ahí existió del maltrato, ¿no? En la escuela. Yo, por ejemplo, mientras asistía a la escuela a nivel primario, en ese tiempo la profesora tenía una varilla y con eso iba asiento por asiento. Así que mire cómo era la situación antes, ¿no? Eh, o sea, las medidas que tomaban ellos para disciplinar, no sé, bueno, y continuaban ellos en su cargo,
toda su vida como profesor o maestro. Y no Y estaba menos mal mal que visto, ahora ¿no? esto, y ahora menos mal que ahora se corrigió ese tema, porque tan feo era vivirlo, ¿no? Eh, Hasta a veces los amarroneaban de la cabeza, del cabello, los chicos lo golpeaban contra el pupitre, o por ahí contra la ventana del vidrio, la ventana, ¿viste? Se rompió una vez la ventana. ¿Tanta Y, violencia? y después teníamos que pagar entre todo el vidrio, entre todos los alumnos teníamos que pagar el vidrio que había Sí. roto la maestra, empujándole la cabeza así contra el vidrio a un alumno. Ay, ¿a vos te Sí, pasó bueno, alguna vez que te maltrate la maestra? era así del grado, pero bueno, esta profesora ya falleció ahora, Mm. pero bueno, cómo era, ¿no? Su forma de ser ella. ¿Y qué decían los padres? Seguramente, bueno, algo hiciste vos, te lo mereces. Era típica frase, ¿sí? Que justificaban el maltrato o no. En cambio, hoy en día los padres van y se enfrentan con los profesores, ¿no? Así que bueno, eh, o sea que, y aparte, bueno, ahora está la autoridad que se hace presente en la escuela y ve esos temas, o sea, que está más pendiente, ¿no? De cómo es el trato en la escuela. Sí, hoy se Eso es lo busca, que he notado yo. O sea, como te digo, hoy a partir de lo que es la nueva concepción, considerarse el niño como sujeto de derecho, ¿sí? Se entiende que justamente se evita todos estos malos tratos, se saca ese tipo de educación que había antes, como te digo, y que algunos, como esta docente, supuesta directora, ¿sí? Y ponele que debe ser grande, porque sigue continuando con esa vieja concepción, ¿sí? A mí me gustó justamente cuando escuché, al final, cuando la madre esa dice, bueno, la directora dice que acá se educa a través del castigo y la penitencia. Entonces ahí vos te das cuenta de la vieja concepción que continúa, ¿sí? Que como dice acá Cintia, eso se hacía antes, pero bueno, antes recordemos que justamente eh, no estaba todo esto de los derechos del niño, ¿sí? Se lo cosificaba y bueno, se consideraba que el adulto era quien decidía, quien castigaba a ese niño para formarlo y para que sea una persona del bien y que el niño si no, no iba a entender, justamente porque era niño, porque no tenía, porque era un incapaz, ¿sí? Porque eso se consideraba que era un incapaz, porque no contaba con el discernimiento necesario para entender nada. Entonces, eh, por eso se justificaba esto, ¿sí? Del maltrato o del adulto que decida y que tome las riendas de todo, ¿sí? Entonces, ahora vemos esto de que con la nueva concepción, el niño es quien participa en su desarrollo, ¿sí? El niño es quien participa en su desarrollo justamente a partir de este, del derecho de ser escuchado. Entonces, es obligación escuchar al niño, ¿sí? Y qué bueno que va a tener esto, el derecho a ser protegido. Y el que tiene más obligación de proteger al niño va a ser el Estado siempre, ¿sí? El Estado y los que estén a cargo de ese niño, ¿sí? Padres o cuidadores o responsables, ¿sí? De ese niño o de esa niña. Pero bueno, vamos viendo cómo van cambiando las épocas, como dice Cintia, antes no se decía nada, mire esto de, de, de hacerle golpear la cabeza contra la ventana, ¿sí? Que se rompe el vidrio. O sea, llegar hasta tal nivel de violencia hoy en día no se permite, ¿sí? Ya estaría sancionada, capaz que ya le hubieran puesto sanciones administrativas y seguramente con una denuncia penal por lesiones, ¿sí? Las lesiones hay que ver el tiempo, si son leves, graves o gravísimas, depende del tiempo de curación, el daño que deja, ¿sí? Hay que ver todo eso. Entonces es importante, por ahí por eso les digo que ustedes manejen estas nuevas concepciones, ¿sí? Porque como digo, antes estaba bien visto, antes no se decía nada. Antes vos decías eso con castigo, se enseña acá y como que todos decían, va a salir correcto y bueno, va a estudiar, va a hacer algo y no se va a descarriar, no va a quedar chueco, ¿sí? Pero bueno, eso hoy en día no existe, ¿sí? Eso hoy en día se sanciona. Entonces, esto está bueno que ustedes tengan en cuenta y sepan, ¿sí? Y lo manejen. Porque van a ser cuidadores. Profe, desde nuestro rol de cuidador es importante porque tal vez le está pasando algo a algún niño que estamos cuidando y los papás tal vez no, como que no actúan, animarlo a los padres, orientarlo de que los niños también tienen sus derechos, ¿no? Y que deben ser
no deben ser vulnerados, sino tienen que cumplirse. Perfecto, Clau, tal cual como vos decís, ¿sí? Esta falta de conocimiento por ahí que tiene, no hay muchas campañas, ¿sí? Entonces también por ahí es falta de conocimiento y bueno, ellos creen que hacen bien cuando no lo están haciendo bien, están manejando concepciones antiguas que bueno, que justamente surgen estas concepciones nuevas porque se veía que se vulneraba mucho el derecho del niño, ¿sí? Entonces surgen estas concepciones nuevas que, que bueno, que para mí mejoraron mucho, ¿sí? Porque no podemos decir que el niño no es una persona, el niño es una persona, si bien no tiene la edad necesaria para realizar actos y estas cosas, actos comerciales, pero puede entender lo que está bien y está mal y necesita ser respetado, ¿sí? Necesita ser respetado porque tampoco es que porque vos seas niño abusen del poder un adulto, ¿sí? Sino que necesitas también que se te respete, que se te valore, porque ustedes vieron que de eso depende después cómo va a ser un hombre mañana. ¿Sí? Capaz que si nosotros no lo respetamos, no le damos esa seguridad, vemos que todo hace mal, que, ay, que no, que vos necesitas siempre preguntarme a mí porque vos no sabés hacer y qué sé yo, lo hacemos una persona insegura, ¿sí? Que mañana va a ser una persona insegura que va a necesitar siempre el consentimiento de alguien para sentirse que hizo algo bien, ¿sí? Entonces también eso es importante. Miren este, a ver, veamos que esté acá. Sí. ¿Otra vez? ¿Te das cuenta que no te da la cabeza? O pensás con los pies. Pero estoy bastante cansada con todo esto, ¿eh? Mira que ya sos grande. A veces creo que no servís para nada. ¿Qué piensan de esto? A ver. ¿Ustedes vieron el tipo de maltrato que le da y el niño comienza cuando piensa con los pies? Se imagina los pies, cuando le dicen que es grande, se siente grande, como que absorbe todo lo que uno le dice. ¿Vieron esto? Y que el maltrato, Sí, como yo les digo, no es tan solo el golpe, el maltrato también no es, psicológico con la palabra, como que lo está denigrando al niño y si desde ya lo está denigrando, ¿qué quedará para cuando él sea más grande? Él no se va a sentir valorado, muchas consecuencias le va a traer a ese niño. sí. Por ahí, bueno, yo entiendo que por ahí se pueden portar mal, pero ustedes vieron que cómo hacíamos esto para ponerle límites o para enseñarle algo, ¿sí? Nosotros dijimos que cómo se ponen los límites, que los límites son importantes cuando son niños porque son impuestos por un adulto, y cuando son adultos son impuestos por las leyes, ¿sí? Entonces es importante enseñarles justamente esto, las normas, los límites, ¿sí? Para que de niño vaya entendiendo que la vida tiene límites y tiene normas y que sus derechos terminan donde empiezan los derechos de la otra persona. Entonces eso tiene que respetar. Pero bueno, dijimos que justamente siempre tiene que haber esta empatía, ¿sí? Nosotros siempre ponernos del otro lado y entender que ellos son niños, si bien no pueden hacer determinadas cosas o por ahí se les caen algunas cosas o no tienen determinados conocimientos porque son niños, ¿sí? Nunca podemos ponerlo a la altura de un adulto, que un adulto ya tiene conocimiento, ya tiene experiencia, ¿sí? Es diferente. Entonces es importante, o sea, una cosa no quita la otra, como yo dije siempre. El tratarlo bien, ¿sí? El darle este buen trato, no quita que no se le pueda poner límites, ¿sí? Se les puede poner límite, pero bueno, siempre basado en esto, en el respeto, en cómo le decimos, siempre explicándole el porqué de por qué debe realizarlo, el por qué no, y otro, la constancia, ¿sí? Ellos son niños, y si nosotros decimos hoy una cosa y mañana otra, ellos se llegan a confundir. Entonces, lo importante es que nosotros seamos claras, precisas, concisas con las cosas que digamos, ¿sí? Y bueno, les dije, no está mal poner límites, hay que saber cómo se los ponen los límites. Eh, y bueno, y esto tener en cuenta siempre, que los límites son necesarios porque cuando sean adultos también le van a imponer límites, ¿sí? Y tiene que saber que existen esos límites y esas reglas que deben ser respetadas, ¿eh?
Entonces, cuando sea adulto no le va a costar, ¿sí? Va a saber que la vida tiene que seguir un determinado orden, ¿sí? Que en caso de transgreder alguna orden o algún límite, siempre va a haber del otro lado una sanción. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Eh, Vemos el último caso y los There are libero. too many disconnected apps and it's killing productivity. But for the first time, there's a platform that fixes it. ClickUp combines projects, company knowledge, and chat with the world's most complete AI so you can get more done faster. Bueno, hoy para la gente que se movilizó, sí, que circuló por esta zona norte de la ciudad en torno a la mujer urbana, habrán visto el problema de tránsito que hubo, era por una manifestación de padres de un jardín de infantes de Alejandro Centeno, que ya fue noticia aquí en Telenoche porque los padres denunciaron abusos a los menores. Está imputado el docente que ha separado además del una parte del personal directivo, la directora, ya ha intervenido por supuesto el Ministerio de Educación. Pero ahora tenemos que hablar de otro caso, el Sal Si Puedes. En este caso, los padres denuncian maltrato, es decir, maltrato físico y además verbal contra los niñitos. En ese lugar también hubo manifestaciones. En este caso hablamos con la abuela de uno de los chiquitos y también con la inspectora zonal. Mi casa y me cuenta que la señorita le agarró de la oreja, le tiró, le agarró de la oreja, lo metió al baño y hora más tarde me cuenta que la señorita le había pegado en el estómago. Yo lo comento en el grupo de padres y hay padres que agarraron, dijeron sí, mi hijo dice que la señorita sí le pegó y los nenitos solo empezaron a contar las situaciones que estaban pasando particularmente ellos. Hoy estamos acá todos los padres pidiendo la verdad, que la directora se vaya de este colegio. Le hemos puesto una coraza de fierro, te quebranta la situación. Te duele verlo tan chiquito, te duele verlo jugar. Pues sí, lo mandaba al jardín. El niño iba feliz al jardín para que mi hija también me cuente cómo le habían pegado a su compañero Fausto en la boca del estómago, también para que me cuente ella por defender a una compañerita que también recibió un cachetazo de la maestra. Es una olla que había que destaparla en algún momento. Yo creo que no están capacitadas. Ni directora ni maestra. A nuestros hijos los estaban maltratando, a nuestros hijos le pegaban, a nuestros hijos los encerraban en un baño, les apagan la luz, hacen juego, flexiones de brazo. Nuestros hijos se volvieron a hacer pis encima. Había alumnitos que se hacían pis y ni siquiera te avisaban. Golpes exceso de la maestra, tiradas de oreja, golpes en el estómago, en la boca, chirlos en la cola. Hay una denuncia en contra de la docente. Entonces, las medidas que se tomaron fueron apartarla del cargo, como establece la legislación vigente. Pero en contra de la directora no hay denuncia presentada. Hemos habilitado un espacio para recibirlos a los papás y las mamás, como los recibimos el día lunes, y el jardín está funcionando. Bueno, todo un tema el de los... Bueno, acá, ¿qué vemos? Acá también vemos maltrato, ¿eh? Pero acá vemos cómo se manifiesta esto del niño cuando es maltratado, ¿sí? Que acá la madre dice que él se hacía pis de nuevo. Entonces vemos lo que causa, ¿sí? Cómo ellos empiezan a manifestar este miedo, ¿sí? Empiezan a tener un retroceso, que capaz que ya no se hacían pis, avisaban, pero ahora, bueno, empiezan a tener un retroceso, ¿sí? Entonces esto es importante también, lo que causa el maltrato, ¿sí? Lo que causa en los niños, causa un retroceso. ¿Algo más quieren aportar? ¿Algo más vieron? A ver, ¿qué opinan? Pero terrible, profesora, de que le peguen el estómago, el maltrato físico, psicológico, todo lo que cuenta ahí, ¿no? La madre. La impotencia que deben sentir ellos como padres al no poder hacer nada por el niño, de que ya pasó todo eso. Muy feo, ¿no?
Y esto es el ámbito que ustedes tienen que crearle de confianza para que puedan contarles, ¿sí? Porque yo les dije que es muy importante también esto, ¿sí? Que si bien capaz que si tienen niños chicos que cuidar, ¿sí? Que estén en la etapa de apego, bueno, ustedes van a controlar porque ustedes van a estar todo el día con ese niño o niña. Pero ¿qué pasa si ese niño o niña ya empieza a ir al jardín, a primer grado? ¿Sí? Ustedes tienen que crearle ese ámbito de confianza para que ese niño pueda contar, porque ellos contaron. ¿Sí? Entonces, póngale que estos niños ya tienen 5 años, son de jardín. Entonces ellos ya contaron, ¿sí? Lo que estaba pasando. Entonces, al contar lo que estaba pasando, una de las mamás pone en el chat y entonces ahí empiezan ellos a preguntar a los otros hijos y ahí se destapa. ¿Sí? Pero, como les digo, es importante que ustedes brinden este ámbito de confianza para que el niño pueda contar, pueda decirles qué pasa, ¿sí? Porque si ustedes, imagínense, si en la casa no le dan esa confianza, no hablan con el niño, a ver, preguntarle cómo le fue, qué hizo, qué no hizo, ese niño no va a poder contarle, ¿sí? Se va a guardar todo, va a tener miedo, ¿sí? Miedo en la escuela, miedo en la casa, que no le dan ese ambiente que necesita, ¿sí? Entonces, como que imagínense, es mucho para el niño. Entonces, esto está bueno, que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Como cuidadora, que a medida que el niño va creciendo, el niño ya no va a necesitar que ustedes lo cambien, lo bañen, le den la comida en la boca, sino lo que van a necesitar es que ustedes le den este ambiente de confianza, ¿sí? Le den esta contención, este apoyo para que el niño o niña sienta que les puede contar a ustedes, a ver si está pasando algo en la escuela o capaz que va a entrenar en algún lugar, ¿sí? A ver si cómo lo tratan. Entonces es importante que ustedes le den esa contención o ese marco, ¿sí? Porque si no, imagínense a quién va a contar el niño. Y si ese niño no hubiera empezado a contar, creo que hubiera seguido esto de la violencia, porque encima la mujer era muy violenta, ¿sí? Esto de pegarle patadas, de pegarle en el estómago, no es normal, ¿sí? Eh, entonces es importante que ustedes, como les digo, entonces den este ámbito de confianza. Eh, y esto también de que los niños comiencen a hacerse pie, este es un retroceso. ¿Sí? Esto es justamente una de las cosas, ¿sí? De las consecuencias que trae el maltrato infantil. ¿Sí? Puede ser que el niño se haga más agresivo, puede que se haga introvertido, puede que llore, puede que esto que se haga la pis, ¿sí? Eh, entonces son todas consecuencias que va trayendo el maltrato. Y eso es lo que llama la atención, bueno, los padres, ¿sí? Quienes como acá vemos nuevamente, eh, permiten que el niño se exprese, ¿sí? Permiten que el niño se exprese, ellos también le dan ese margen del derecho que tiene el niño a ser escuchado. Eso es muy importante. Yo quiero que ustedes vayan viendo eso, todo lo que venimos viendo en clase. Pueden ustedes analizar una situación. Pueden decir, bueno, acá no se le escuchó al niño, o sea, no se respetó su derecho, acá se vulneró tal derecho. ¿Sí? Y acá, obvio, se vulneró el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la protección, ¿sí? Son los derechos básicos del niño. ¿Sí? Eh, pero bueno, es media compleja la situación. eh, Hay gente, como les dije, que no está capacitada, que sigue eh, con esas enseñanzas antiguas, de esa educación de forma vertical y no horizontal, ¿sí? Y bueno, y estas son todas las consecuencias de esa falta de capacitación, ¿sí? De esa educación antigua que se tiene, todas son estas las consecuencias. Porque hoy en día, como yo les dije, son sanciones. Si bien acá cuentan en la tele todo, pero bueno, después viene el momento de la denuncia y eso va para el fuero penal. ¿Sí? Eh, y bueno, pero eso tienen para mí, eso ustedes tienen que manejar, ¿sí? Como futuras cuidadoras o cuidadores, esos conceptos tienen que manejarlos y tenerlos muy en claro. ¿Sí? Como por ahí decía su compañera, también está bueno esto de transmitirle a los padres, ¿sí? De transmitir a gente que por ahí no tuvo la oportunidad de hacer el curso y de aprender un poquito más, ¿sí? Porque no es que vayas hoy en día y cualquiera sea cuidadora, ¿sí? Como era antes. Ustedes
vieron la responsabilidad que tienen, lo importante que es, esto de que ustedes van a formar una persona para el futuro, esto de que el niño es un reflejo del adulto, ¿sí? El niño va a ser reflejo de cómo ustedes lo traten, él va a tratar a sus compañeros. Si ustedes son violentos, ¿el qué va a aprender? Violencia, ¿sí? Entonces no pretendamos que trate bien a una persona si no le estamos dando nosotros un buen trato, enseñándole lo que es un buen trato. Si nosotros le estamos dando violencia, eso está aprendiendo el niño. Entonces va a ser violento con todos, ¿sí? Es como un espejo, ¿sí? El niño hace lo que un adulto Los le niños da son como una esponja, profe, que van absorbiendo lo que uno les va transmitiendo. tal cual, ¿sí? Son una esponja, son un reflejo. Entonces, no se puede pretender que un niño que esté en un ambiente de violencia eh, sea cariñoso con otro niño, ¿sí? Si no le están enseñando otra cosa que insultar, que gritar, que pegar, ¿sí? Entonces el niño, ¿de dónde va a absorber ese buen trato? ¿Sí? ¿De quién va a aprender el buen trato y cómo va a manifestar a otro un buen trato si no lo tiene y no lo conoce? ¿Sí? Entonces, esto está bueno que ustedes piensen, que ustedes lo tengan en cuenta y, y bueno, que eso le va a servir a ustedes, ¿sí? Cuando sean, eh, justamente cuando ejerzan esto de su función como cuidadoras o cuidadores de niños, ¿sí? Es muy importante. Y como vieron, es sancionable, ¿sí? No es que ahora ya directamente se mira por otro lado, no. Directamente van y las denuncian, ¿sí? Entonces, bueno, eso es muy importante. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer algún comentario? A ver, ya son los últimos minutos que nos quedan. No, que le agradecemos por todo lo que hemos aprendido y por todas las cosas que vamos a poner en práctica de acuerdo a todos los temas que usted nos ha enseñado, ¿no? Sobre todo del derecho, el maltrato, la violencia, cosas que tal vez uno no la tenía tan clara y ahora ya estamos, digamos, preparados para cualquier situación y poder orientar o mismo uno actuar, ¿no? Perfecto, me alegro, Clau, que te haya servido y bueno, yo espero que les sirva a todos, ¿sí? Ese era mi objetivo, que ustedes absorban, ¿sí? Absorban todo el conocimiento, si tenían duda que me pregunten, o sea, ustedes vieron que yo no tengo problema en repetir 5 veces, si tengo que repetir, te repito 6, no 5, ¿sí? Ese es el objetivo justamente de que ustedes aprendan y de que esto les sirva, ¿sí? Que les sirva para futuro, ¿sí? Que no cometan por ahí, como les digo, esto de negligencia, que es la falta de conocimiento, capaz que tienen falta de conocimiento en algunas cosas y bueno, que no les suceda, ¿sí? Porque ustedes vieron que muchas veces hay falta de conocimiento y es sancionable. Ustedes vieron el caso de esa cuidadora, ¿sí? De la Salita, que es de acá de Salta, que bueno, ella no tenía conocimiento de cómo se le daba la mamadera a un bebé, y bueno, el bebé se ahogó, o sea, lo dejó dormido con la mamadera, el bebé se ahogó y hubo un desenlace fatal, sí, pero ahí había falta de conocimiento. Capaz que mintió cuando entró a la guardería, la directora no tuvo en cuenta que sea capacitada, ¿sí? Entonces es muy importante. Por eso es que yo quiero que ustedes tomen en cuenta, ¿sí? La responsabilidad que es eh, y sepan, ¿sí? Y sepan, tampoco es infligirle miedo, pero sí que ustedes sepan, ¿sí? Que sepan cuáles son los derechos del niño para que no se los vulneren, ¿sí? Y también, bueno, está bueno que ustedes también como cuidadoras o trabajadoras sepan también sus derechos, porque también los tienen que saber y tampoco se los vulneren a ustedes, ¿sí? Y sobre todo, como les dije, este nuevo cambio de concepción que ustedes los manejen, que lo puedan manejar y como dice Clau acá también, poder esto de el boca a boca enseñar también está bueno, ¿sí? Que la gente también aprende, ¿sí? Cambia su mirada, cambia su ideología. Por ahí si uno se siente, charla con gente adulta que vienen, ellos son los que más traen estas concepciones viejas, ellos también cambian su ideología, ¿sí? Entonces está bueno que bueno, que hayan podido absorber, como les digo, entonces yo me considero satisfecha y he logrado mi objetivo, ¿sí? He logrado absorber todo este conocimiento y aprender, ¿sí? Aprender y bueno, llevarse estas herramientas que les van a servir, ¿sí? Día de mañana sí les va a servir, ténganlo en cuenta ustedes, les va a servir y mucho, ¿sí? Porque ustedes pueden detectar cuando hay un maltrato, cuando no, y saben qué hacer, ¿sí? Saben qué no hacer.
Entonces, saben cuáles son los derechos, cuándo se vulneran, ¿sí? Saben hasta dónde llegan ustedes, hasta dónde pueden llegar, ¿sí? Eh, entonces, a mí me parece bueno, ¿sí? ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, ¿alguien más volvió de lo que yo nombré hace rato? Rosa Beca, Hernán Castillo o Rodríguez Eugenia por el trabajo. ¿No están? A ver, ¿algo más, chicos, por decir? A ver, a ver. Agradecerle, profe. No, yo les agradezco a ustedes porque realmente han participado, han estado, ¿sí? Eh, y bueno, y lo que necesiten, aquí estoy. Pero bueno, lindo grupo, ¿sí? Lindo grupo. eh, Se pusieron las pilas, los trabajos muy lindos, ¿sí? Se nota que, que trabajaron, ¿sí? Que no ha sido un trabajo de 5 minutos, porque por ahí, viste, son de 5 minutos y vos te das cuenta. Eh, Bueno, el trabajo que tenían que hacer el final, que era el trabajo con el que yo les evaluaba. Yo sé que hay algunos que tienen hecho, pero faltaban otros, ¿sí? Que no entregaron la clase pasada y quedaron en traerme hoy. Yo les dije que era el último trabajo, ¿sí? Esto ya venimos hablando desde la segunda clase, que ustedes tienen que presentar un trabajo final. Y bueno, el trabajo final se presentó la semana pasada y los que no lo pudieron presentar, que me dieron los apellidos, que estuvieron en clase, ¿sí? Y no lo pudieron hacer, me dijeron que hoy lo iban a traer, que hoy es la última clase del módulo 2, ¿sí? Eh, la única que me trajo fue Orellana, Micaela, y las otras tres personas no.